¿Ahora me escuchan? Ya, perfecto. Bueno, mi disculpas, no. Problemita. ¿Me pueden decir en qué tema sacó el ingeniero? Siguen en circuitos trifásicos equilibrados, ¿verdad? Entramos a los métodos de los dos patímetros. Ah, ya, está bien. Estamos bien. Sí. Bien. Cuando tenemos circuitos trifásicos equilibrados, ¿sí? Cuando tenemos bueno, ese es nuestro generador trifásico. Sí, aquí tenemos una impedancia ZC, ¿verdad? Z, A, B, C, E, ¿sí? Decimos que es equilibrado cuando Z es igual a la impedancia B y es igual a la impedancia C, ¿sí? Aquí decimos que tenemos, es un circuito trifásico equilibrado. ¿Qué condiciones cumple este circuito trifásico equilibrado? ¿Sí? Cumple que por la impedancia de neutro, ¿sí? Si ponemos aquí un cable y aquí una impedancia, ¿sí? La corriente que atraviesa esa impedancia, la corriente I0, es igual a cero, ¿verdad? Porque decimos, si es equilibrado, ambos nodos, si tanto el neutro de la fuente como el neutro de la carga, están al mismo potencial, ¿sí? O están a potencial a tierra, ¿sí? Y ese circuito trifásico equilibrado, yo lo puedo analizar, bueno, para temas de cálculo, ¿sí? Solamente puedo tomar una sola fase, bueno, aquí asumiendo que tiene impedancias de línea y que también son iguales, ¿sí? Solamente puedo tomar una fase, ¿sí? Y puedo hacer el análisis monofásico, ¿está bien? Donde sería solamente la impedancia, ¿sí? La impedancia que sería igual para las tres cargas, ¿sí? Y aquí una tensión, solamente tomando una fase, ¿sí? A eso llegamos al circuito equilibrado, ¿sí? Al equivalente monofásico. ¿Está bien? Aquí podemos tomar las diferentes fases A, B o C. ¿Está bien? Esas características cumplen un circuito trifásico equilibrado, ¿sí? Uno, la tensión entre el neutro de la carga y el neutro de la fuente es cero, ¿sí? Dos, la condición es que todas las cargas, ¿sí? Todas las cargas de línea deben ser iguales. ¿Está bien? Esas son las condiciones que cumple un circuito trifásico equilibrado, ¿sí? Bien, empezamos. Este es un examen pasado. Si no me equivoco, bueno, lo he sacado del 218, si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Qué me dice el ejercicio? Dado el circuito trifásico equilibrado de la figura, ¿sí? Si la corriente de línea, aquí me da un datito, la corriente de línea es 2.25 amperios, ¿sí? En RMS, aquí te da impedancias. La impedancia ZY1, ¿sí? Bueno, en estrella, ¿sí? ZY1 es igual a 45 menos J30. ZDY2, ¿sí? La impedancia en estrella 2, esa impedancia, es igual a 45 menos J30, ¿sí? Los mismos valores. Y Z delta, aquí, esa carga en delta, es igual a 90 más J60 ohms. ¿Y qué más me dice? Que la impedancia de línea es igual a 20 más J10. Determinar por el método de los dos batímetros la potencia activa total entregada al circuito por el generador trifásico. ¿Está bien? Eso me dice la condición. Bien. Cuando tenemos este tipo de circuitos, siempre nos va a dar así, bueno, aquí puede poner otro delta el ingeniero, sí, otra estrella, sí, pero siempre suelen poner eso cuando en circuitos equilibrados, ¿sí? En ese caso, observemos. Tenemos dos cargas, ¿verdad? Dos cargas en estrella, ZY1 y ZY2. ¿Sí? Un ratito lo pongo nuestros datos. La impedancia en estrella 1 me dice que es igual a 45 menos J30. ZY2 es el mismo valor, ¿verdad? Aquí. 45 menos J30 menos J30. Sí, es el mismo valor. Y Z delta es igual a 90 más J60. ¿Sí? Bien. Aquí ese circuito podemos resolverlo de dos maneras diferentes. ¿Sí? Uno,
es volver a esta carga una carga estrella. ¿Sí? ¿Qué tendemos si lo transformamos en una carga en estrella? Observen, esa es la impedancia de línea. Aquí, esta carga delta lo transformamos en una carga en estrella. Ahí, ¿sí? Luego tenemos nuestra propia carga de estrella, ZY1, y nuestra carga ZY2. ¿Sí? Esa va a ser la fase B. Esa es la fase C, fase B, fase C, fase B y fase C. ¿Sí? Bien. Si transformamos esta carga delta a estrella, ¿sí? Aquí podemos aplicar directamente el equivalente monofásico. No nos olvidemos, al aplicar el equivalente monofásico, decimos que todas las cargas, perdón, el neutro de la fuente está al mismo potencial que el neutro de la carga. Bueno, algunos de los refieres lo saben tomar así, N'. Sí, el ingeniero Ustari también creo que lo toma así. Eso es mi generador trifásico, ¿sí? Y este es IN. Podemos decir que están al mismo potencial. Entonces de aquí podemos sacar mi equivalente monofásico. Donde tengo aquí una impedancia de línea. De aquí, esa impedancia delta que la he transformado. Delta prima. Esto va a ser mi impedancia en estrella 1 y esto mi impedancia en estrella 2. ¿Sí? Todos con el mismo punto en común, con el mismo nodo en común. Si observan, tenemos 3 elementos en paralelo. Simplificando, sí, bueno, obviamente aquí conocemos esta corriente, solamente la magnitud de la corriente de línea. ¿Sí? Solamente magnitud, no conocemos su ángulo. Si no nos interesa también, solo necesitamos su magnitud. ¿Sí? Una manera de resolver, ¿cuál sería? Hacer todo el paralelo, ¿sí? Z delta prima, esa transformación de delta a estrella, ¿sí? Hacemos el paralelo con Z estrella 1 y Z estrella 2. Y seguida a eso le sumamos la impedancia de línea, ¿sí? Que aquí me da el ejercicio. ¿Sí? Lo podemos sumar la impedancia de línea y todo llevamos a un circuito equivalente. De la siguiente manera. Aquí. ¿Sí? Vamos a conocer esta corriente de línea y esa impedancia, ¿verdad? Conocemos. Aquí el ejercicio lo que no me da es las tensiones de fase. ¿Cuánto vale esa tensión de fase? No nos olvidemos. Para el método de los 2 batímetros, ¿qué debemos conocer? Eso en circuitos equilibrados. ¿Sí? El método de los batímetros, ¿qué me dice? Que tengo que hallar la magnitud de la corriente de línea, la magnitud de la tensión de línea, eso multiplicado por el coseno, aquí, del factor, ¿sí? El factor de potencia o el ángulo de la carga. ¿Sí? Menos 30. Ponemos negativos y es un circuito equilibrado en secuencia positiva. ¿Está bien? El batímetro 2, tenemos la corriente, la tensión de línea, por el coseno del ángulo, más 30 grados. ¿Sí? Eso es para secuencia positiva. Eso cumple para secuencia positiva. En secuencia negativa solamente cambiamos el signo. ¿Sí? El batímetro 1 va a ser positivo y el batímetro 2 negativo. ¿Sí? Solamente varía eso. Bueno, de secuencias. ¿Sí? Obsérvese. Aquí podemos encontrar, como tenemos la corriente de línea, ¿sí? Y tenemos la impedancia, podemos encontrar la magnitud de fase, ¿verdad? Esa tensión. La tensión de fase en magnitud. ¿Sí? Cuando sacamos la magnitud de la impedancia y multiplicamos por la magnitud de la corriente, ¿sí? Que nos da este valor, 2.5. Conocemos la magnitud de fase y sabemos que la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. ¿Sí? Ya conocemos la corriente de línea. La impedancia, ¿sí? El ángulo, el factor de potencia. ¿De dónde lo sacamos? De aquí, de la impedancia. Sabemos que esa impedancia podemos representarlo como una magnitud, ¿sí? Y su ángulo es el ángulo del factor de potencia. Si no nos olvidemos, eso en circuitos eléctricos 2 hemos visto, ¿verdad? El ángulo de la impedancia
es el ángulo del factor de potencia. Si solamente tenemos una fuente y una impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Y este ángulo viene aquí. ¿Está bien? De aquí podemos encontrar por el método de los 2 vatímetros lo que me pide. La potencia activa total entregada al circuito generado, bueno, a circuito entregado por el generador trifásico, ¿sí? Por ese generador. ¿Está bien? Esa es una manera. La segunda manera es aquí, la simplificación de las cargas en estrella, ¿sí? La transformamos a delta y hacemos el paralelo y nuevamente lo transformamos a estrella, ¿sí? Un poquito trabajoso, sí, pero también se puede hacer de esa manera. ¿Está bien? Pero para ese circuito lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Eso es un poquito más, más directo. ¿Se entiende, verdad? Bien, empezamos. Aquí, esa impedancia en delta la transformamos en estrella. Decimos de delta a una impedancia en estrella. ¿Sí? No nos olvidemos de esta relación, ¿verdad? La que hemos visto en la anterior clase. Si tenemos aquí una impedancia delta equilibrada, aquí tengo mis terminales. Y lo que quiero encontrar es esto. ¿Sí? Un momentito. Esto es Z delta y Z delta. Y esto lo pongamos Z prima delta, una estrella. ¿Sí? Aquí va a ser igual esa impedancia. Por fórmula, ¿qué sabemos? Sabemos que si yo quiero encontrar esa impedancia, ¿qué debo hacer? Multiplicar los dos vecinos, ¿verdad? Las dos impedancias que están a mi lado. Z delta por Z delta. Sobre Z delta más Z delta más Z delta. ¿Eso qué va a ser igual? Z delta al cuadrado. Z delta por Z delta. De aquí. 3 veces Z delta. Simplificamos y decimos que la impedancia delta es igual a 3 veces la impedancia en estrella. ¿Sí? Aplicamos esta relación. Queremos transformar de la impedancia delta a una impedancia en estrella. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué decimos? La impedancia en estrella va a ser igual a Z delta dividido entre 3. La impedancia en delta. Aquí está. La impedancia en delta es igual a 90 más J 60. Es la impedancia en delta dividida entre 3. Tenemos que la impedancia en estrella va a ser igual a 30 más J20 ohmios. Eso lo llamemos prima. ¿Sí? Bien. Dibujamos. Tenemos que llevar a una impedancia equivalente. Aquí tenemos impedancias de línea. Aquí. Esa es la impedancia que hemos transformado. ¿Sí? Esta es Z' estrella. ¿Sí? Fase C, fase C, fase C. Aquí, la fase B. Esto es Z estrella 1 y Z en estrella 2. Aplicamos el equivalente monofásico. Y aquí sabemos que conocemos esa fuente. ¿Sí? Conocemos los valores, ¿verdad? Es la tensión A, la tensión B y la tensión C. Llevamos al equivalente monofásico. Como ya les mencionaba, la tensión A
tenemos una fuente, una impedancia de línea, ¿sí? Y las tres cargas. ¿Por qué asumimos esto? Porque sabemos, si son cargas equilibradas, ¿sí? Las corrientes de línea de cada fase van a tener la misma magnitud y van a estar desfasadas entre 120 grados, ¿sí? Entre la corriente de la línea de la fase A, perdón, de la línea A, de la línea B y de la línea C, ¿sí? Esas corrientes van a estar desfasadas en 120 grados. Z1, Z en estrella 1 y Z en estrella 2. ¿Sí? Bien. Como están al mismo potencial, podemos decir que están en paralelo. ¿Sí? Entonces, la impedancia en paralelo, perdón, la impedancia equivalente, aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Toda esa impedancia. ¿Sí? Va a ser igual a la impedancia de línea más aquí. El inverso, ¿verdad? El inverso de la impedancia ZY más 1 sobre Z Y1 más 1 sobre Z Y2. ¿Sí? Eso va a ser la impedancia equivalente. Esa parte es la impedancia de línea que está en serie, bueno, que va a estar en serie con la impedancia equivalente. ¿Sí? Un momentito, enseguida lo calculo. Esto es 30 más J20. Z' tiene que ser 30 más J20 ohmios. ZY1, 40 menos J30. ZY1 es igual a 45 menos J30 ohmios. Y esto a su vez es igual a Z en estrella 2. ¿Sí? Un segundito, lo voy a calcular. Y la impedancia de línea 20 más 10. Bien. Tenemos que la impedancia equivalente va a ser igual a 20 más J10 más aquí 18.4045 menos J en 1.7528. ¿Sí? Donde la impedancia equivalente va a ser igual 38.4045 más J8.2472 ohmios. Observen, esa es la impedancia equivalente. ¿Sí? En equivalente monofásico, ¿a qué me refiere esa impedancia? Solamente tomo una fase, de preferencia tomamos la fase A, donde esa va a ser la impedancia equivalente. ¿Sí? Y es una fase. Bueno, puede ser la fase A, la fase B o la fase C. ¿Sí? Bien. Esa impedancia equivalente lo podemos expresar de su forma fasorial. ¿Sí? En su forma fasorial, ¿a qué va a ser igual? La impedancia equivalente va a ser igual a 39,28004 aquí, ángulo en 12,11994 grados. ¿Sí?
Bien. ¿A qué se refiere el ángulo del factor de potencia? Sí, en circuitos equilibrados, el ángulo del factor de potencia, ese ángulo phi, es igual al ángulo de la impedancia. El ángulo de la impedancia es 12,1199,4 grados. ¿Sí? Este es el ángulo del factor de potencia. ¿Bien? Bien. Aquí también me da la corriente de línea. Me dice que la corriente de línea es 2,25. Esa corriente. ¿Sí? Observen. Solamente me da la corriente de línea en magnitud. ¿Sí? Me dice la corriente de línea. No me da el ángulo. ¿Sí? Eso, si no te da el ejercicio, perdón, si el docente no te da un dato, ¿sí? Es porque no lo vas a necesitar. Está bien, lo elabora muy bien sus exámenes. ¿Sí? Si no te da un dato es porque no lo vas a necesitar. Si es que no se, bueno, compliquen la vida buscando ese dato. ¿Sí? Bien. Por la ley de Ohm, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos por la ley de Ohm? Decimos que la tensión es igual a la corriente multiplicado por la impedancia. ¿Sí? Eso es en su forma fasorial de la ley de Ohm. ¿Sí? Eso. Pero, ¿qué podemos decir también de la ley de Ohm? ¿Sí? Obsérvese. Si tenemos la corriente de fase, perdón, una tensión, y aquí con el ángulo del voltaje, ¿eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a una corriente, a una magnitud de corriente, multiplicado por su ángulo de corriente, ¿sí? Bueno, fasor en su ángulo de corriente, y una impedancia seguido de el factor de potencia, ¿verdad? Ese ángulo phi, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual? No nos olvidemos, si multiplicamos dos números complejos, ¿qué es lo que pasa? Aquí, la magnitud de la tensión, el ángulo de la tensión, ¿a qué va a ser igual? Estamos multiplicando en dos números complejos. Entonces decimos que la corriente, ojo, la magnitud de la corriente multiplicado por la magnitud de la tensión, y aquí en ángulo. Si estamos multiplicando, se suma, ¿verdad? El ángulo de la corriente más el factor de potencia. ¿Sí? Obsérvese esto. ¿Sí? Obsérvese. El ángulo del voltaje va a ser igual al ángulo de la corriente más el ángulo del factor de potencia o de la impedancia. Sí, el ángulo de la impedancia. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en las magnitudes? ¿Sí? Podemos decir que la magnitud de la tensión, en ese caso, la magnitud de la tensión de fase va a ser igual a la magnitud de la corriente. ¿Qué corriente? La corriente de línea. Multiplicado por la impedancia, ¿sí? Ojo, la magnitud de la impedancia, ese valorcito, ¿sí? En otras palabras, aquí, así sería la manera correcta, ¿sí? La magnitud de la impedancia, ¿sí? De aquí podemos encontrar la tensión de fase, esa tensión. ¿A qué va a ser igual esa tensión? Un segundito, no es fasor. Un segundito, a ver. Bien, aquí, esa tensión de fase va a ser igual a 88.38009 voltios. ¿Sí? Esa es la tensión de fase. ¿Sí? Esa magnitud. Solamente estamos tomando su magnitud. ¿Sí? Esa es la tensión de fase. ¿Qué sabemos? Bueno, ¿qué otra relación conocemos? Decimos que la tensión de línea es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces puedo encontrar la tensión de línea. La tensión de línea va a ser igual a 153,0788 voltios. Ese valor es perfecto. Conozco la tensión de línea.
conozco la corriente de línea, conozco el ángulo del factor de potencia, ¿sí? Entonces ahora puedo aplicar el método de los 2 batímetros para encontrar la potencia, ¿sí? Puedo aplicar el método de los 2 batímetros. No nos olvidemos, para aplicar el método de los 2 batímetros, ¿sí? En circuitos equilibrados, sí, es indistinto. Bueno, no es indistinto, ¿sí? Aquí, ¿qué sería? Decimos, es el batímetro 1, lo ponemos en la línea C, ese es el batímetro 2, y lo ponemos en la línea C, ¿sí? Aquí, si asumimos que es secuencia positiva, ojo, estoy diciendo que asumimos, sí, si asumimos, porque el ejercicio en ninguna parte me dice que es secuencia positiva. Si asumimos que es secuencia positiva, esas ecuaciones se cumplen. Aquí, esas ecuaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Decimos que el batímetro 1 es igual a la corriente de línea por la tensión de línea, ojo, eso solamente eso en magnitud, ¿sí? En magnitud, multiplicado por el coseno del ángulo del factor de potencia, menos 30 grados, ¿sí? Eso para secuencia positiva. Aquí, la corriente de línea, 2.25. La tensión de línea, aquí, lo acabo de calcular la tensión de línea, me dice que es igual a 153.788, multiplicado por el coseno, aquí, el ángulo del factor de potencia. El ángulo del factor de potencia es igual a 12,11994, menos 30 grados, menos 30. ¿Sí? Eso aquí va a ser igual. Segundito. Eso va a ser igual a cos 4 menos 30. Aquí. 3027,7919 vatios. ¿Sí? Eso me marca el batímetro 1. Para el batímetro 2, sabemos que es la corriente de línea por la tensión de línea por el coseno del ángulo del factor de potencia, aquí, más 30, ¿sí? Eso aquí va a ser igual a 2.25 por 153.078 por coseno de, aquí, el ángulo del factor de potencia, 12,11994 más 30 grados. ¿Sí? Observen, lo único que cambia es el signo, ¿sí? El signo de la función coseno. Eso va a ser igual a 255,4763,7 vatios. ¿Sí? Segundito, eso lo guardamos en otro M. Bien. La potencia total equivalente, bueno, la potencia total activa, ¿sí? Que consume el circuito. Solamente va a ser la suma algebraica, ¿verdad? De esas dos potencias. Entonces la potencia total va a ser igual a 583,2682. Bueno, 2683 vatios. ¿Sí? Esa es la potencia activa encontrada, bueno, encontrada por el método de los 2 batímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese ejercicio y el análisis que se debe realizar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tuviera alguna duda sobre ese ejercicio? ¿Se entiende? Sí, José. Perfecto. Bien, continuemos.
Aquí tenemos otro ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio? En el circuito trifásico con la carga balanceada, bueno, ese examen no recuerdo, es del 13, si no me equivoco, 2.13 o 1.13, no me acuerdo. Sí, bueno, ¿qué dice? En el circuito, el circuito trifásico, en la carga balanceada de la figura, y aquí me da la atención. La tensión U sub A es igual a 200 voltios RMS. Aquí. Si ZI, la impedancia interna, sí, ZI es la impedancia interna del generador, aquí me da 5 menos J4 ohmios, ¿sí? ZL, que es 2 más J10, y Z delta, 60 menos J48. ¿Qué me pide? Determine los voltajes de línea en las terminales del generador, ¿sí? Ese voltaje me está pidiendo. En las terminales del generador. Sí, esas terminales me está pidiendo. Los voltajes de línea en las terminales del generador trifásico. Las corrientes de fase, ojo, corrientes de fase, conectadas en la carga, bueno, en la carga conectada en delta. ¿Sí? No nos olvidemos. Si me pide corrientes de fase, ¿cuáles son las corrientes de fase? Si yo tengo una carga, voy a hacer aquí abajito. Si yo tengo una carga conectada en estrella, donde es la corriente de línea, ¿sí? Y esas son mis corrientes de fase. Corrientes de fase, ¿sí? En este tipo de configuración, en cargas conectadas en estrella, ¿qué decimos? Que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿sí? Obviamente, las tensiones van a ser diferentes, ¿verdad? Aquí, bueno, asumimos que existe una carga y esa tensión, ¿dónde es la tensión de fase, verdad? La tensión de la carga, positivo, negativo, y esa es la tensión de línea, ¿sí? Positivo, negativo, donde existe una relación, ¿sí? En circuitos trifásicos, bueno, en magnitud, ¿verdad? Donde la corriente de línea para ese tipo de circuitos es distinta a la tensión de fase, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos cargas conectadas en delta? ¿Qué particularidad se cumple aquí? Si tenemos cargas conectadas en delta, como en este caso, ¿sí? Bueno, y el ejercicio me dice secuencia positiva. Esas son mis corrientes de línea. Y estas son las corrientes de fase, ¿sí? Un momentito. Esas son las corrientes de fase. Corrientes de fase y corrientes de fase. ¿Sí? Dos, las tensiones de línea. ¿Sí? Ojo, esa tensión de línea. Positivo, negativo. Y aquí asumimos una carga. Nuevamente, la tensión de fase. ¿Sí? De esa fase. Positivo, negativo. ¿Qué particularidad se cumple en ese caso? Las corrientes son distintas, ¿verdad? La corriente de línea es distinta a la corriente de fase. ¿Sí? Es distinta, pero la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí? Sabemos, ¿verdad? ¿Qué ecuación relaciona a esos dos elementos? Decimos que la corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 por la magnitud de la corriente de fase. Y aquí, el ángulo de la tensión de fase más 30 grados, ¿verdad? Esa ecuación relaciona a lo que es la corriente de línea con la corriente de fase. En tensiones, ¿qué relación, bueno, qué ecuación nos relaciona?
decimos que la tensión de línea, sí, bueno, puede ser cualquier línea, va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, perdón, por la tensión de fase, sí, solamente la magnitud y el ángulo de la corriente de fase, perdón, la tensión de fase más 30 grados, ¿sí? Conocemos esas fórmulas. Así es que el ejercicio, ¿qué me pide? Corriente de fase. ¿Qué me está pidiendo? Esa corriente, la corriente que atraviesa la carga, ¿sí? Esas corrientes me pide, esa corriente, la que va de A a B, la corriente de B a C y esa corriente, la corriente de C a A, ¿sí? Corrientes de fase en la carga conectada en delta, ¿sí? Esas corrientes me pide. Bien, empezamos. A ver, algo más les quería decir, se me ha olvidado. Ay, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Bien, continuamos. Tenemos una carga conectada en delta, ¿sí? Esa carga conectada en delta. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos del anterior ejercicio? Decimos que la carga conectada en estrella es igual a la impedancia en delta dividido entre 3, ¿verdad? A ver un momentito, no me acuerdo bien. Creo que sí. Sí. La carga conectada en estrella es igual a la carga delta dividido entre 3. ¿Sí? Si tenemos un circuito equilibrado, ¿sí? Tratemos siempre de llegar al equivalente monofásico. ¿Sí? Tratar de llevar siempre al equivalente monofásico para encontrar lo que es la corriente de línea. Esa corriente. ¿Sí? Es importante ese dato. ¿Recuerdan, verdad, de la anterior clase cuando hemos resuelto circuitos desequilibrados? ¿Sí? Era vital encontrar esa corriente. Ahora también tenemos que encontrar esa corriente de línea. ¿Sí? Por eso tratemos siempre de llevar al equivalente monofásico. La impedancia en delta es igual a 60 menos J 48. ¿Sí? Dividido entre 3, eso me sale 20 menos 6 por 3, 18, 16 J 16 ohmios. ¿Sí? Eso es la carga delta conectada, bueno, la carga delta transformada a una carga en estrella. Bien, solamente tomamos ahora una fase. Como si observan, el ejercicio me da la fase A. Observen esto. ¿Sí? Lo pone su sombrerito. Entonces me está dando en su forma fasorial. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo que la tensión de la fase A, hay otra cosita más. Si el ejercicio no me dice secuencia positiva o negativa, ¿sí? Asumo el ejercicio como secuencia positiva. ¿Sí? Observen, en ninguna parte del enunciado me dice que el ejercicio está en secuencia negativa, ¿sí? O secuencia positiva. Si no te dice qué secuencia negativa, si no te dice qué secuencia es, asumes, ¿sí? Por defecto, por default, ¿verdad? Sí, lo asumes que es secuencia negativa, positiva, perdón. ¿Está bien? Llevamos a mi equivalente monofásico. Aquí. Es la impedancia interna del generador. Bueno, increíble, ¿no? Es negativo. ¿Sí? Como es un motor, es un arrollamiento, bueno, suele ser eso de valor positivo, ¿sí? Por la inductancia, ¿verdad? Lo que tiene el motor. Sí, bueno, es para práctica, ¿no? O sea, no somos que se representa un motor sí o sí. ¿Está bien? Pero por lo general es positivo. Las impedancias de línea también. Sí, esas impedancias que observan son positivas. Sí, bueno, en líneas de transmisión van a ver que esas impedancias son positivas. ¿A qué se debe ese efecto? Algunos se preguntarán, ¿a qué se debe? Cuando son las líneas, siempre existe la autoinductancia, ¿verdad? Sí, sabemos que existe la autoinductancia por el flujo de corriente. En este caso es corriente alterna. ¿Sí? Bueno, y en líneas largas, líneas de transmisión largas, se suele aplicar lo que es el teorema del cuadripolo. Sí, en líneas menores a 50 kilómetros, solamente impedancias de línea. En líneas mayores a 50 kilómetros, haciendo 50 kilómetros, sí, un cuadripolo, sí, el equivalente pi, eso lo vamos a ver más adelante.
y en líneas mayores a 100, 250, 150, 200 kilómetros, si no me equivoco, es. Sí o sí, con redes de dos puertos se modifica eso. Sí se trabaja. ¿Está bien? Eso es solamente para cultura. Sí, yo creo que materias de más arriba lo van a ver a detalle eso. Sí, pero es un adelanto, nomás que esto, o sea, no es que no nos va a servir, nos va a servir. ¿Sí? Bien. Queremos encontrar la corriente. Esa corriente queremos encontrar. ¿Sí? Esa corriente. La corriente de la fase A. O la corriente de la línea A. ¿Sí? Aquí decimos que va a ser igual a esa corriente. Decimos que la corriente de la línea A va a ser igual a la tensión de la fase A sobre, observen, tenemos impedancias conectadas en serie, ¿sí? Entonces eso va a ser la impedancia interna del generador más la impedancia de línea más la impedancia de la carga conectada en estrella, ¿sí? Acá acabamos de calcular. No me va a dar tiempo para copiar. Ya, aquí. Esto es igual a 200 pasor 0 grados ZI. ZI es igual a 5 menos J4, ¿sí? Es impedancia. Luego más la impedancia de línea. La impedancia de línea va a ser igual a 2 más J10 ohmios más aquí. No, perdón. Es impedancia, sí, la que acabamos de encontrar. La impedancia en estrella. Eso va a ser igual a 20 menos J16. Aquí es igual la corriente de la línea A. Un segundito. 200. Bien. La corriente. La corriente de la línea A. Esa corriente va a ser igual a 6.94 62 63 Azor en 20,3231 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente de la línea A. ¿Está bien? Ese valor. Ese valor. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide los voltajes de línea en las terminales del generador trifásico. Esos voltajes. Esos voltajes me pide. ¿Sí? Esos voltajes me pide. Bien. ¿Cómo encontramos esos voltajes? Mm, Aquí. Quiero encontrar esa tensión. Positivo. No. Voy a complicar. Aquí tenemos nuestra fuente trifásica. ¿Sí? Aquí tenemos una impedancia ZI. Aquí también tenemos una impedancia ZI.
Y aquí están los bornes de mi generador. Aquí tengo el borne A', B' y C'. Lo que me pide el ejercicio es encontrar esa tensión. La tensión A', B', la tensión B' y C'. ¿Sí? Esa tensión me pide hallar el ejercicio. Bien. Esa es la tensión de fase A, la tensión de la fase B, la tensión de la fase C. Por dato, ¿qué tengo? Tengo esa tensión de fase, ¿sí? Tengo la tensión de la fase A. Eso es igual a 200 voltios fasor 0 grados. ¿Sí? Esa es la tensión. Bien, aquí, la tensión de la fase B. ¿A qué va a ser igual? Como el circuito no me dice qué secuencia es, asumo como secuencia positiva. Entonces esto va a ser 200 grados menos 120 voltios. Fase C, 220, le restamos, va a ser menos 240, sí, pero trabajando en ángulos de 0 a 180 grados, esto es 120 grados positivos, ¿sí? Bien, ¿cómo encuentro esa tensión? Aquí aplicamos lo siguiente. Una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Aquí, conocemos la corriente. Conocemos esta corriente, la corriente de la línea A. La corriente de la línea B, ¿podemos conocer? Sí, podemos conocer esa corriente de la corriente de la línea B. Como es un circuito equilibrado, sabemos que esas corrientes van a estar desfasadas en 120 grados, ¿sí? Entonces podemos encontrar esas corrientes. La corriente de la línea A, aquí. Sabemos que la corriente I sub A es igual a 6.9463 pasó en 20, 32, 31 grados amperios. Corriente de la línea B, ¿sí? Como es un circuito equilibrado, va a ser la misma corriente en magnitud. 6.9463. Aquí, fasor. A este ángulo le restamos en 120 grados. Un momentito. Aquí es igual a esto. Aquí va a ser fasor en menos 199,67 68 grados. Y la corriente de la línea C igual a 6.9463 fasor de 140.3231 grados. ¿Sí? Esas son mis tres corrientes. Bien, ahora aplico la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La tensión A', B', ¿a qué va a ser igual? Observen, ¿sí? Aquí entra por el positivo. Bueno, lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Aquí. Vamos a empezar desde este punto, ¿sí? Bueno, desde este punto, sí, del nodo A. Ya hemos puesto la tensión A', B'. Seguimos. Observen la corriente, ¿sí? Está entrando. Sí, bueno, por la terminal, esa es la terminal B a B', ¿sí? Entonces, por la convención pasiva de signos, la corriente siempre, bueno, la corriente, decimos que la corriente siempre entra por la terminal positiva, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, eso va a ser igual a menos ZI por la corriente B, la corriente de la fase B. Seguimos yendo, aquí, decimos más la tensión de la fase B,
Seguimos yendo, aquí menos la tensión de la fase A, y aquí vamos, decimos ZI por la corriente de línea A, igualamos a 0, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que la tensión A', B', ¿a qué va a ser igual? Aquí está restando a sumar, A, sumando a restar, menos B', ¿sí? Aquí está sumando a restar, restando a sumar. Observen, podemos factorizar la impedancia interna, ¿verdad? ¿Sí? Sumando a restar. Ahora sí. Me pide las corrientes de fase. No nos olvidemos, aquí tengo las corrientes de línea. ¿Sí? Aquí tengo esas corrientes de línea. Esa es la corriente de la línea A. Esa es la corriente de la línea B. Y esa es la corriente de la línea C. Es estas corrientes que ya las tengo. ¿Sí? Bien, aquí. Observen esto. Esa es la corriente de fase. De la fase, bueno, eso lo llamemos A''. Esa va a ser B'' y esa va a ser C'', con mayúscula. Mejores. A, B y C. ¿Sí? Bien, esa corriente es la corriente de fase. AB, esa va a ser la corriente DC y esa va a ser la corriente CA. ¿Sí? Bien. Aquí, ¿qué decimos? Decimos que la corriente de línea, ¿sí?, en magnitud va a ser igual a raíz de 3 de la corriente de fase. ¿Sí? Ojo, esto es en magnitud. ¿Sí? En magnitud. 2
el ángulo de línea, ¿sí? De la corriente de línea, ¿sí? Va a ser igual al ángulo de fase más 30 grados, ¿sí? Esos parámetros tenemos. Perfecto. Quiero encontrar la corriente AB, ¿sí? Esta corriente, la corriente de fase, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esta corriente? ¿A qué va a ser igual? Obsérvese, conozco la corriente de línea, ¿sí? Conozco la corriente de línea. Si quiero encontrar de fase, entonces a esta magnitud le tengo que dividir en 3 raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Aquí va a ser la corriente de línea en magnitud, dividido en 3 raíz de 3. El ángulo de la tensión de línea. Quiero encontrar el ángulo de fase, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo de fase. Entonces va a estar sumando, pasa al otro lado a restar. El ángulo de línea menos 30 grados. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? La corriente de línea, ¿sí? Es igual a 6.9463. 6.9463. Todo eso dividido entre raíz de 3. El ángulo. El ángulo es 20,3231. Menos, sí, sumando a restar. Menos 30 grados. ¿Qué es lo que obtengo? Digo que la corriente de la fase AB va a ser igual a 6.9463 sobre raíz de 3. La magnitud es 4.04, ¿sí? El ángulo es 30 menos 20.3231. Aquí, 9,6769 amperios, ¿sí? Esa es la corriente de la fase AB. Bien, sé que es un circuito trifásico equilibrado, ¿sí? Eso me dice, bueno, sé por dato, ¿verdad? Y bueno, observando también la carga, ¿sí? Entonces, puedo encontrar la corriente de fase BC. ¿A qué va a ser igual esa corriente de fase? La magnitud es la misma. 4.0104. Esperarme, lo voy a hacer. 4.0104. Fasor. ¿Sí? A este ángulo, como es secuencia positiva, no nos olvidemos esto. ¿Sí? Debemos restarle 120 grados. Aquí va a ser igual. Eso va a ser igual a menos 110,3231 amperios. La corriente de línea AC, ¿qué va a ser igual? Es un circuito trifásico equilibrado, entonces la magnitud es la misma. El ángulo, ¿sí? Aquí, a este ángulo hace rato le hemos restado 120 grados, ahora debemos sumarle 120 grados. Aquí va a ser igual a 129,6769 grados. Unidades en amperios, ¿sí? Esas son las corrientes de fase de mi carga conectada en delta, ¿sí? Eso va a ser el inciso B, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí está con amarillo. Le voy a ver con amarillo esto. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda sobre el ejercicio?
¿Se entiende, verdad? El ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, estoy recopilando exámenes pasados. Yo creo que entre esta semana les voy a compartir. Y exámenes pasados para su primer parcial para que vayan practicando. ¿Está bien? Y si alguien pueda conseguir, por favor me comparte para que así les comparta a todos sus compañeros. Y bueno, y todos tengan, compartan soluciones, ¿no? Sí, el examen del ingeniero Gallegos es un poco largo y eso es un poco el factor tiempo, ¿no? El que más les va a trabar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a ir recopilándolo. ¿Está bien? Bueno, que tenga una buena noche, ¿sí? Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.